Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Soledad Silva Ruiz. Pertenezco a la carrera de Contaduría Pública. A continuación le explicaré 25 conceptos básicos dentro de la estadística. Como primer punto, hablaremos acerca de lo que es la estadística. Bueno, si bien es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones informadas en diversos campos, desde la ciencia, la industria hasta la economía y la política, a través de métodos como la inferencia estadística y el análisis de probabilidades. La estadística permite extraer conclusiones significativas y hacer predicciones sobre fenómenos basados en la información disponible. Como primer punto tenemos qué es la estadística. Si bien ya se mencionó que es una disciplina matemática que se enfoca en recolectar, analizar e interpretar datos para comprender y describir fenómenos en diversos ámbitos, así como para formar decisiones y tomar decisiones fundamentales basadas en la información disponible. Segundo concepto es los tipos de estadística, pero nos iremos con la estadística descriptiva. Si bien esta es una rama de la estadística que se enfoca en la recopilación, organización, resumen y presentación de datos de manera que sea comprensible y útil. Su objetivo principal es describir las características fundamentales de un conjunto de datos, como su tendencia central, dispersión, forma y distribución. Y el segundo tipo de estadística es la inferencial, la cual se centra en hacer inferencias generacionales y predicciones sobre una población más amplia, basándose en muestras de datos recopilados. Su objetivo de esta es sacar conclusiones más allá de datos observados y utilizarlos para tomar decisiones o hacer predicciones situacionales futuras. Como cuarto concepto tenemos lo que es la probabilidad. Dentro de la estadística es una medida numérica de la posibilidad o chance de en que se basa la idea de que en un conjunto de posibles resultados, cada resultado tiene una cierta probabilidad de ocurrir, como en este caso puede ser un dado, el lanzamiento de un dado. El siguiente concepto es datos. Esto es la información numérica o cualitativa que se recopila y se utiliza en el análisis estadístico. Tenemos dos tipos de datos, datos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los que se representan con letras y responden a las preguntas tales como cuál es, por ejemplo, cuál es tu nombre, cuál es tu género, color, nacionalidad. En cambio, los datos cuantitativos son los que se refieren a números y pueden ser medios o contados. Por ejemplo, la edad, peso, altura, número de personas, número de hijos, resultados de un dado, goles de un equipo, números enteros. Como siguiente concepto tenemos ¿qué es población? Es el conjunto completo de elementos o individuos que son objeto de estudio en una investigación estadística. Un ejemplo, son todos los árboles en un bosque. Imaginemos que deseamos estudiar la altura promedio de todos los árboles en un bosque determinado. La población de este sería el conjunto completo de todos los árboles que hay. En este caso, para comprender aún mejor este ejemplo, nos vamos con la imagen que nos muestra que la población es todo el conjunto que lo conforma. Si bien la muestra es parte de, pero para entender mejor esto, se podría decir que es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada con el fin de hacer inferencias sobre la población en conjunto. En este caso, el grupo aleatorio, en un cine se selecciona 3 proyecciones al azar para recopilar información sobre sus experiencias en los clientes. Como ya mencionamos, la muestra es una parte de la población. Otro tema importante es la variable. ¿Qué es una variable? Bueno, cualquier característica o atributo que pueda variar entre diferentes individuos u objetos de una población o muestra. Un ejemplo de variable cualitativa, como lo dice su nombre, son cuyos valores son cualidades o categorías, que puede ser en la cualitativa ordinal,
Las categorías de la variable se pueden ordenar. La variable cualitativa nominal. Los valores no admiten ningún orden jerárquico. En cambio, la variable cuantitativa son variables cuyos valores son numéricos. Números finitos. Variable cuantitativa continua. La variable puede tomar cualquier valor dentro del intervalo. Como siguiente tema, la distribución de frecuencia. Es una tabla en la que se agrupan los diferentes valores de una muestra en filas y en cada columna se muestra un tipo de frecuencia para cada valor. Estas distribuciones son útiles para resumir una muestra estadística. Si bien tenemos el ejemplo de lo que es una tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos eh, nuestro nuestros datos a evaluar, que es la edad, que es, por ejemplo, de 3 a 13 años, 3 a 23 años, un intervalo de 10, la frecuencia relativa, absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia absoluta acumulada y el porcentaje. Ahora, como siguiente tema independiente de lo que hemos visto, ¿qué es la media? La media es el valor promedio de un conjunto de datos calculados sumando todos los valores y dividiéndolos por el número total de observaciones. En este caso, para comprenderlo, tenemos una imagen en donde tenemos 10 datos. Se van a sumar los 10 datos y lo que nos dé lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos. Si ya mencionamos son 10, lo vamos a dividir entre 10 y eso nos da el resultado que tenemos aquí, que es 4.18. El siguiente tema es ¿qué es la mediana? Esta es el valor medio de un conjunto de datos ordenados, es decir, el valor que se encuentra en el centro de la distribución cuando los datos están ordenados de menor a mayor. En este caso, en esta imagen, podemos ver que tenemos 10 datos. Y de los 10, ¿cuál es nuestra mediana? Es el número que se encuentra en medio. En este caso es el número 5. Por lo tanto, el 5 es nuestra mediana. El siguiente punto es ¿qué es la moda? Es aquel valor que dentro de un conjunto de datos se repite al mayor número de veces. No requiere ningún tipo de cálculo complicado, sino simplemente el conteo de las variables. Es decir, si tenemos en un ejemplo 10 números y de los 10 tenemos que 5 son el número 3 y 3 se repite el 2 y 2 veces se repite el 1. ¿Cuál es nuestra moda? Pues si bien dijimos que el 3 se repite 5 veces, por lo tanto es 5 porque se repite mayormente este valor y esa es nuestra moda. El rango es una estadística de una medida de dispersión que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos de una muestra de población. ¿Cómo se calcula el rango? Si bien dijimos que, por ejemplo, aquí tenemos 7 datos. De los 7 tenemos que agarrar un valor máximo que es 10 y un valor mínimo que es 5. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una restar el valor máximo por el mínimo, lo que nos da 5 en este ejemplo. Como siguiente tema es ¿qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones o como la desviación típica al cuadrado. Ahí tenemos nuestra fórmula para entender aún mejor este tema. Como siguiente tema es desviación estándar. ¿Qué es una desviación estándar? Es una medida que nos indica cuánto se alejan los valores individuales de un conjunto de datos de la media. Es una forma de calcular la dispersión o variación de los datos, mostrándonos la distancia promedio entre cada punto de datos y la media. Y para calcularla tenemos nuestra fórmula que es la raíz de la sumatoria x menos x sub 2 menos el número total de datos menos 1. El siguiente tema es el intervalo de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? Es una agrupación de los valores observados. Es decir, los intervalos de clase son los grupos en los que se dividen los datos de una muestra. En este ejemplo, el intervalo para agrupar los datos es necesario definir un límite inferior y uno superior. La diferencia entre los límites determina el intervalo, es decir, aquí tenemos que el número de clase es 5. ¿Por qué? Porque 60 menos 60 y 62, 63 y 65. Ese es nuestro intervalo de clase en este ejemplo. Como siguiente tema, estamos abarcando el tema de los gráficos.
y uno de ellos es el diagrama de tallo y hoja. Es un tipo de diagrama estadístico que se utiliza para representar un conjunto de datos cuantitativos, o sea, cualidades. No, perdón, números, cantidades. Este gráfico no tiene datos y se divide en dos partes. Lo que es el tallo, lo que nos muestra los números rojos son el tallo y los azules son las hojas. Como siguiente tema es otro diagrama, pero este es de árbol y se representa de la siguiente manera como se observa en la imagen. Es una forma visual de representar todos los datos posibles de resultados de un experimento junto a las probabilidades asociadas a cada resultado. Es una herramienta que nos ayuda a ver de manera clara y ordenada los diferentes caminos o resultados que pueden surgir a partir de un evento o proceso, lo que facilita la comprensión de las probabilidades y la toma de decisiones. Como tema del segundo parcial, comenzamos con los eventos estadísticos. ¿Qué es un evento estadístico? Es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Un ejemplo de esto podría ser el lanzamiento de un dado, donde obtener el número 5 y el otro evento estadístico podría ser obtener el número 2 o el número 3 o 4. O sea, no se sabe, es aleatorio. Aquí estamos hablando del experimento aleatorio, lo que nos dice que es aquel en el que existe incertidumbre sobre el resultado, es decir, no se puede predecir con certeza qué sucederá. Un ejemplo es el lanzamiento de un dado, de una moneda, el experimento aleatorio, porque no sabemos qué número aparecerá, qué cara de la moneda nos aparecerá. Está en la parte superior o la inferior, no se sabe, hasta cuando el dado se detiene o la moneda cae. Como siguiente tema tenemos lo que es la probabilidad objetiva. La probabilidad objetiva es una medida estadística que indica cuánto de probable es que suceda un evento basándose en criterios experimentales u objetivos. Un ejemplo es el lanzamiento de un dado. Es un experimento aleatorio porque no sabemos qué número aparecerá en la parte superior hasta que el dado se detiene. Si bien, como ya lo mencionamos, el lanzamiento de un dado es impredecible y porque sabemos que el número aparecerá en la parte superior hasta que el dado se detenga. Como siguiente tema es la variable aleatoria discreta. ¿Esto qué es? Es un valor numérico obtenido al azar como resultado de un experimento y que solo toma valores finitos o contables. O sea que se puede contar y no es algo que no esté al alcance de poder predecir o de saberlo. Un ejemplo de esto muy práctico podría ser el número de pétalos de una flor. Este valor puede ser un número entero, o sea, 3, 4, 5, dependiendo la cantidad de caras o cruces de una moneda. Al lanzar simultáneamente dos monedas, aquí los resultados posibles son 0, 1 o 2. El siguiente ejemplo es el número de integrantes de hijos en una familia. Los valores son números enteros, no negativos. El siguiente tema es la variable aleatoria discontinua. Es un valor numérico obtenido al azar que puede tomar infinitos valores. Al tener una cantidad infinita de valores, la recolección de datos de la variable continua no es contable y casi siempre pertenecen al conjunto de los números reales. Un ejemplo para comprender mejor este concepto es la estatura, el peso, la temperatura corporal de una persona. En encontrarse con la variable aleatoria continua, esta variable aleatoria discreta, que sí es contable como el número de hijos de una familia o cuántos automóviles vende una agencia al cabo del mes, son números contables. Como penúltimo tema tenemos lo que es la regla de la probabilidad. ¿Qué es la regla de la probabilidad? Es un campo de las matemáticas que se ocupa de calcular la posibilidad de que ocurra un evento. Pero bueno, tenemos diferentes tipos de reglas. En este caso tenemos lo que es la regla de la suma, la regla del complemento, la regla de la multiplicación, la regla de la ley de Place y tenemos sus respectivas fórmulas. Como último tema tenemos las reglas de conteo. Son fundamentales en probabilidad y estadística para determinar un número total de posibles resultados en diferentes situaciones. Función. ¿Qué función tienen las reglas de conteo?
pues estos son recursos matemáticos utilizados en el campo de la probabilidad y la estadística para determinar el número de resultados posibles. Tenemos los principios de la regla del conteo, lo que es la regla del producto, la regla de la suma, el principio de la inclusión y la exclusión, la regla de la división. Si bien hacer esta presentación sobre conceptos básicos de estadística y probabilidad proporciona una base fundamental para comprender y analizar datos en diversos campos, al introducir conceptos como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Los estudiantes como nosotros podemos comenzar a interpretar y tomar decisiones más informadas y basadas en investigación. Esta comprensión básica es esencial en áreas como la investigación, la economía, como es en el caso, la medicina y demás, lo que nos permite a las personas hacer predicciones y evaluar riesgos y entender el mundo que les rodea de manera más efectiva y con datos más certeros y sus respectivas referencias de donde se obtuvo la información recopilada. Si bien esto fue toda mi presentación, gracias.